Mi nombre es Fernando Durán Castillo y durante 18 años fui técnico de mantenimiento especializado en sistemas eléctricos del sistema de transporte colectivo de la capital mexicana. Trabajé en las líneas más antiguas, aquellas construidas en los años 70, donde los túneles tienen historias que ningún manual de operaciones menciona. He reparado transformadores a 3 metros bajo tierra. He caminado kilómetros de túneles oscuros con solo mi lámpara frontal y he visto cosas que los millones de pasajeros que viajan diariamente nunca imaginarían. Fallas eléctricas inexplicables, secciones del túnel donde las brújulas enloquecen, cables que aparecen cortados sin explicación. Pero lo que viví en el tramo entre las estaciones Valderas y Salto del Agua, en la línea 1, es algo que ningún protocolo de seguridad podría haber preparado. Algo que me hizo cuestionar cada turno nocturno que había realizado en mi carrera y que finalmente me obligó a solicitar mi transferencia a trabajos de superficie, renunciando a la antigüedad y bonos que había acumulado en casi 2 décadas. Lo que encontramos en esos túneles no debería existir, y sin embargo, está ahí, esperando en la oscuridad entre 2 de las estaciones más transitadas del sistema. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y si alguna vez has trabajado en transportes subterráneos o has tenido experiencias extrañas en el metro. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche en los túneles. El tramo entre Valderas y Salto del Agua es uno de los más antiguos del sistema, inaugurado cuando la capital aún no experimentaba el crecimiento exponencial que vendría después. Son aproximadamente 800 metros de túnel que corren bajo el centro histórico, atravesando capas de historia que incluyen construcciones coloniales, canales prehispánicos rellenos y hasta restos de lo que alguna vez fue el lago sobre el que se fundó la ciudad. La humedad es constante y las paredes de concreto muestran décadas de filtración de agua que nadie sabe exactamente de dónde viene. No son aguas residuales según los análisis, pero tampoco es agua limpia del acueducto. Simplemente está ahí, goteando eternamente, formando charcos en las áreas de servicio lateral donde nosotros trabajamos. Los túneles de mantenimiento corren paralelos a las vías principales, separados por gruesas paredes de concreto reforzado. Son espacios estrechos, de aproximadamente 1,80 m de altura, donde tenemos que agacharnos constantemente para evitar golpearnos con los ductos de ventilación y las bandejas de cables que cuelgan del techo. La iluminación es mínima, focos industriales cada 20 metros que apenas alcanzan a crear pequeños círculos de luz amarillenta. Entre luz y luz, hay tramos de oscuridad absoluta donde dependemos completamente de nuestras lámparas frontales. El aire siempre huele a ozono de las líneas eléctricas, a metal oxidado y a esa humedad antigua que parece impregnarlo todo. Es un olor que te acostumbras a ignorar, pero que nunca realmente desaparece de tu ropa ni de tu memoria olfativa. Trabajamos en turnos nocturnos, cuando el servicio se suspende, entre la 1 y las 5 de la madrugada. Es el único momento en que podemos acceder a ciertos sistemas sin poner en riesgo a los pasajeros o interferir con las operaciones. Mi equipo habitual consistía en 3 personas. Yo como técnico eléctrico principal, un auxiliar de mantenimiento y un ingeniero de supervisión que rotaba según el turno. Llevábamos radios de comunicación de banda específica, medidores de voltaje, herramientas aisladas y equipos de protección completos, cascos con lámpara frontal, chalecos reflectantes, botas dieléctricas y guantes especializados. Cada entrada al túnel quedaba registrada en la bitácora de seguridad, con hora exacta y firma de los responsables del sector. El protocolo era claro y lo habíamos seguido miles de veces. Verificar en el centro de control que la energía de la sección estuviera completamente desconectada, confirmar que ningún convoy estuviera programado para movimiento, ingresar por la puerta de acceso de mantenimiento con nuestro equipo, realizar la inspección o reparación necesaria, reportar cualquier anomalía y salir registrando el tiempo total. En 18 años,
Había bajado a esos túneles más de 1000 veces. Conocía cada sección, cada curva, cada anomalía estructural menor. Los túneles se habían convertido en mi segunda oficina, un laberinto subterráneo que dominaba con la misma familiaridad con la que otros conocen las calles de su colonia. Aquella noche en particular, el turno comenzó como cualquier otro. Ingresamos a las 2:15 de la madrugada por el acceso de mantenimiento ubicado en el nivel más bajo de la estación Valderas, descendiendo por la escalera metálica de servicio que lleva a los túneles secundarios. Mi auxiliar era Tomás Vega, un trabajador joven pero responsable que llevaba 3 años en el sistema, y nos acompañaba la ingeniera de turno, Patricia Morales, quien supervisaría nuestra revisión de un transformador que había mostrado fluctuaciones de temperatura irregulares durante la semana. Nada grave según los sensores remotos, pero suficiente para justificar una inspección presencial. El transformador en cuestión estaba ubicado aproximadamente a mitad de camino entre ambas estaciones, en una cámara técnica lateral del túnel de mantenimiento. Para llegar, teníamos que caminar unos 400 metros desde Valderas, atravesando el túnel en su tramo más antiguo y más húmedo. Llevábamos nuestro equipo en mochilas especializadas, y yo cargaba además el analizador térmico que nos permitiría identificar puntos calientes en los componentes eléctricos. La rutina era tan conocida que casi podría haberla hecho con los ojos cerrados. Comenzamos a avanzar por el túnel de mantenimiento, nuestras lámparas frontales cortando la oscuridad como 3 cuchillos de luz blanca. El sonido de nuestras botas resonaba en el espacio confinado, mezclándose con el goteo constante de agua y el zumbido lejano de los ventiladores del sistema de climatización. Patricia iba adelante consultando su tablet con los esquemas del sistema eléctrico, yo en medio con el analizador térmico, y Tomás cerraba la marcha llevando la caja de herramientas más pesada. Todo normal, todo según el protocolo que habíamos repetido innumerables veces. Fue a los 150 metros aproximadamente cuando Tomás se detuvo. Escuché su voz a través del radio de corto alcance que llevábamos todos. «Fernando, hay algo en el piso aquí. Es extraño». Me detuve y retrocedí algunos pasos mientras Patricia también se volteaba. La luz de mi lámpara frontal iluminó lo que Tomás señalaba con su mano enguantada. En el suelo del túnel, parcialmente cubierto por el agua que se acumulaba en esa sección, había un zapato de mujer, de tacón mediano, color negro, aparentemente de buena calidad. Estaba ahí, solitario, sin su par. «Alguien lo perdió», dijo Patricia sin darle mayor importancia. Los trabajadores de limpieza del convoy a veces encuentran objetos que caen de los vagones. Probablemente vino arrastrado con el flujo de agua. Tenía sentido. No era la primera vez que encontrábamos objetos perdidos en los túneles. Teléfonos celulares, bolsas, prendas de ropa. Los pasajeros pierden cosas, caen a las vías, y eventualmente algunos de esos objetos terminan en los túneles de mantenimiento arrastrados por el agua o por el desplazamiento de aire de los convoyes. Asentí y seguimos avanzando. 50 metros después, Patricia se detuvo abruptamente. Su lámpara frontal estaba fija en un punto del suelo. «¿Qué es esto?». Su voz sonaba diferente, menos segura. Me acerqué. Había otro zapato. Esta vez era un zapato deportivo de niño, pequeño, tal vez talla 18 o 20, con los cordones aún atados. Estaba colocado de forma extraña, perfectamente derecho, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado en lugar de haberlo perdido. No estaba sucio ni deteriorado, como algo que hubiera estado expuesto al ambiente del túnel durante semanas. Se veía relativamente nuevo. 2 zapatos en menos de 100 metros, murmuré, sintiendo una primera punzada de incomodidad. Es mucha coincidencia. «Sigamos», dijo Patricia, pero noté que su paso se había vuelto más cauteloso. 20 metros más adelante, las luces de nuestras lámparas revelaron algo que hizo que los 3 nos detuviéramos simultáneamente. No eran 1 o 2 zapatos. Había zapatos por todas partes, docenas de ellos, esparcidos por el suelo del túnel como si alguien hubiera vaciado el contenido de una zapatería entera. Zapatos de hombre, de mujer,
Deportivos, formales, botas, sandalias. Algunos en pares, la mayoría solitarios. Algunos parecían nuevos, otros estaban deteriorados, algunos cubiertos de ese limo verdoso que crece en las partes más húmedas del túnel. ¿Pero qué demonios? La voz de Tomás se quebró ligeramente. Patricia activó su radio de largo alcance, el que nos conectaba con el centro de control en superficie. Control, aquí equipo de mantenimiento en línea 1. Sector Valderas, Salto del Agua. ¿Tienen reportes de algún incidente con objetos personales en este tramo? Estamos encontrando una cantidad inusual de calzado abandonado en el túnel secundario. La respuesta llegó después de unos segundos, con la voz calmada del operador nocturno que conocíamos bien. Negativo, equipo de mantenimiento. No hay reportes recientes de incidentes. Están en condiciones de continuar con la inspección programada. Patricia miró hacia mí. Yo observaba los zapatos, tratando de encontrar algún sentido a lo que veíamos. No había ninguna explicación lógica. Los zapatos no estaban distribuidos como si el agua los hubiera arrastrado desde diferentes puntos. Estaban concentrados en esta sección específica, como si alguien los hubiera traído aquí deliberadamente. Afirmativo, control. Continuamos, respondió Patricia finalmente. Pero ninguno de nosotros se movió inmediatamente. Tomás se agachó y recogió uno de los zapatos con su mano enguantada, una bota de trabajo con puntera de acero. Este es nuevo, mira las suelas, prácticamente sin uso. Tenía razón. La bota se veía como si la hubieran sacado de su caja hace poco. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y los demás? Conté rápidamente. Había al menos 40 o 50 zapatos visibles en el tramo de túnel que nuestras lámparas alcanzaban a iluminar. Quizás algún trabajador de limpieza los recolectó y los dejó aquí temporalmente, sugerí, pero mi propia voz sonaba poco convincente. Ningún protocolo permitía acumular objetos perdidos en los túneles de mantenimiento. Todo debía reportarse y llevarse a los almacenes de objetos extraviados en superficie. Patricia inhaló profundamente. Vamos a documentar esto, pero primero completemos la inspección del transformador. Tomaremos fotografías a la salida y presentaremos un reporte. Continuamos avanzando, pero la atmósfera había cambiado completamente. El túnel, que siempre había sido mi ambiente de trabajo familiar, ahora se sentía diferente. Las sombras entre los círculos de luz parecían más densas, el goteo del agua sonaba más fuerte, y los zapatos seguían apareciendo. No tantos como en aquella sección concentrada, pero cada 30 o 40 metros encontrábamos uno o dos más, como marcadores en un sendero macabro. Llegamos finalmente a la cámara técnica donde estaba el transformador. Era un espacio lateral al túnel principal, de aproximadamente 3 metros por 4, con paredes de concreto sin revestir y el piso cubierto por una rejilla metálica que permitía el drenaje. El transformador era una unidad de gran tamaño, del tipo que se instaló en los años 70, con su característica carcasa verde y los aisladores de cerámica en las conexiones. Los indicadores de temperatura mostraban lecturas normales cuando revisé con el analizador térmico. Mientras yo verificaba las conexiones eléctricas y Patricia tomaba notas en su tablet, Tomás iluminaba las esquinas de la cámara técnica con su lámpara. Fue entonces cuando escuchamos su voz, temblorosa. «Chicos, se vengan a ver esto». En la esquina más alejada de la cámara, parcialmente oculta detrás del transformador, había algo que nos heló la sangre. No eran solo zapatos, había ropa también. Camisas, pantalones, chamarras, todo apilado con un orden extraño, como si alguien hubiera organizado cuidadosamente cada prenda. Y sobre la pila de ropa, perfectamente alineados uno junto al otro, había 6 pares de zapatos. No zapatos aleatorios como los del túnel, sino pares completos, cada uno colocado con precisión, los cordones atados, apuntando todos en la misma dirección, hacia la pared del fondo. «Esto no es casual», dijo Patricia, y su voz profesional había desaparecido, reemplazada por algo cercano al pánico contenido. «Alguien está entrando a estos túneles. Alguien está dejando esto aquí». «¿Pero cómo?», Tomás señaló hacia la entrada de la cámara.
Todos los accesos están controlados. Necesitas autorización y llaves especializadas para entrar. Los torniquetes registran cada entrada y salida. Yo examinaba la pared hacia la que apuntaban los zapatos. Era concreto sólido, aparentemente sin ninguna característica especial. Pero cuando me acerqué más, noté algo. Las filtraciones de agua en esa pared formaban un patrón extraño, como si estuvieran siguiendo una grieta vertical que no era inmediatamente visible. Pasé mi mano enguantada por la superficie y sentí una irregularidad. «Patricia, pásame la lámpara de mano más potente». Cuando iluminé directamente la pared, lo vi. Había una fisura vertical, tan fina que era casi imperceptible, pero lo suficientemente consistente como para recorrer toda la altura de la pared. Y en la parte inferior, donde la fisura llegaba al piso, había un espacio ligeramente más amplio, quizás de 5 centímetros de ancho. Hay un hueco aquí, algo como una grieta estructural. Patricia se acercó y examinó la fisura con su propia lámpara. Su entrenamiento de ingeniera se activó y sacó una pequeña cámara de inspección, de esas que usamos para revisar espacios inaccesibles. La insertó en el hueco inferior y activó la pantalla. Lo que vimos en esa pequeña pantalla nos dejó sin palabras. Al otro lado de la pared había otro espacio. No era un túnel de mantenimiento oficial. Era algo diferente, una cavidad que parecía ser parte de una construcción mucho más antigua. Las paredes no eran de concreto moderno, sino de piedra trabajada, posiblemente colonial o incluso anterior. Y en el piso de ese espacio oculto, iluminado débilmente por la luz LED de la cámara de inspección, había más zapatos, muchos más, cientos de ellos, amontonados en lo que parecía ser una cámara de dimensiones considerables. ¿Qué es este lugar? La pregunta de Tomás flotó en el aire sin respuesta. Patricia retiró la cámara y se alejó de la pared como si ésta pudiera morderla. Sacó su radio con manos que temblaban ligeramente. «Control, necesitamos que envíen un equipo de ingeniería estructural a nuestra ubicación. Hemos encontrado lo que parece ser una cámara no documentada adyacente al túnel de mantenimiento. Y hay evidencia de que alguien ha estado accediendo a ella». La respuesta del control fue inmediata pero confusa. ¿Cámara no documentada? Los planos completos del sector no muestran ninguna estructura adicional. ¿Están seguros de lo que están viendo? Completamente seguros. Tenemos evidencia visual. Y control, hay algo más que necesitan saber. Hay acumulación de objetos personales, específicamente calzado y ropa, tanto en el túnel como en esta cámara oculta. Cantidades que sugieren actividad recurrente durante un periodo extenso. Hubo un silencio largo en el radio. Finalmente, la voz del supervisor nocturno, más grave que la del operador regular, respondió: «Equipo de mantenimiento, suspendan la inspección programada. Regresen a superficie inmediatamente. Mantengan la cámara cerrada y no toquen nada más. Vamos a enviar a seguridad para que los escolten a la salida. Este asunto se manejará con protocolos especiales». «Entendido, control. Iniciando retorno». El regreso por el túnel fue completamente diferente a la ida. Cada zapato que veíamos ahora se sentía como una advertencia, como una pista de algo que habíamos preferido no descubrir. Patricia tomó fotografías de cada grupo de zapatos que encontramos, documentando meticulosamente las ubicaciones. Conté en total más de 200 zapatos individuales distribuidos a lo largo del trayecto entre la cámara técnica y la estación Valderas. Cuando finalmente emergimos a la estación, había 4 oficiales de seguridad esperándonos, junto con el jefe de operaciones nocturnas, el ingeniero Mauricio Delgado, un hombre de 50 y tantos años que llevaba más tiempo en el sistema que yo. ¿Qué encontraron exactamente? Su tono era serio, pero también había algo más en su expresión, algo como reconocimiento. Patricia le mostró las fotografías en su tablet mientras yo describía verbalmente lo que habíamos visto. Cuando mencioné la cámara oculta detrás de la pared, Mauricio cerró los ojos brevemente. «Tengo que mostrarles algo», dijo finalmente. «Síganme a la oficina administrativa». Nos condujo a una sala que normalmente estaba cerrada.
el archivo histórico de la línea. Sacó un folder viejo, con documentos que parecían tener décadas. Esto nunca está en los archivos digitales, y hay razones para ello, comenzó Mauricio. Cuando construyeron esta sección del metro en los años 70, los trabajadores encontraron varias cámaras y túneles que databan de la época colonial, algunos incluso de períodos anteriores. La ciudad está construida en capas, ¿saben? Cada época construía sobre las ruinas de la anterior. Durante la excavación, decidieron sellar la mayoría de estas estructuras en lugar de documentarlas apropiadamente. Simplemente construyeron alrededor de ellas, las bloquearon con concreto y continuaron. Abrió el folder y nos mostró fotografías en blanco y negro, descoloridas por el tiempo. Mostraban cámaras de piedra, túneles antiguos y en varias de ellas, trabajadores de la construcción señalando hacia objetos en el suelo, objetos que parecían ser ropa y zapatos. Algunos de los trabajadores originales reportaron encontrar estas acumulaciones de objetos personales en varias de las cámaras antiguas. Nunca hubo una explicación oficial. Los antropólogos que consultaron inicialmente sugirieron que podían ser ofrendas de algún tipo o restos de alguna práctica colonial que no estaba bien documentada. Pero había algo extraño. Algunos de los objetos encontrados en los años 70 no eran antiguos, eran contemporáneos para esa época, como si alguien hubiera estado dejándolos ahí continuamente. Patricia lo miraba incrédula. ¿Me está diciendo que esto ha estado sucediendo durante décadas y nunca se investigó? Se tomó una decisión administrativa. Mauricio eligió sus palabras cuidadosamente. Sellar las cámaras, reforzar las paredes y continuar con las operaciones. El metro tenía que funcionar. La ciudad lo necesitaba. No podían permitir que anomalías arqueológicas o lo que fuera retrasaran el proyecto. Pero alguien ha estado entrando, dijo Tomás. Hemos visto zapatos que no tienen más de días o semanas ahí. Alguien sigue dejándolos. Mauricio asintió lentamente. Eso es lo que me preocupa. Las grietas estructurales. A veces aparecen con el tiempo, con los temblores, con el asentamiento del terreno. Es posible que alguna de las paredes que sellaron hace 50 años ahora tenga fisuras suficientes para permitir el paso. ¿Y si alguien descubrió cómo acceder? ¿Quién y por qué?, preguntó Patricia. No lo sé, admitió Mauricio, pero no son ustedes los primeros en reportar este tipo de hallazgos. Hace 3 años, un equipo de mantenimiento en el tramo entre Pino Suárez e Isabel la Católica encontró algo similar. Y hace 6 años hubo un reporte en la línea 2. Siempre zapatos. Siempre en túneles que intersectan con áreas donde sabemos que hay cámaras coloniales selladas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué pasó con esos casos? Se documentaron internamente, se reforzaron las paredes cuando fue posible y se clasificó la información como sensible para operaciones. No queríamos alarmar al público ni a los trabajadores. El metro mueve 6 millones de pasajeros al día. ¿Se imaginan el pánico si se supiera que hay túneles no documentados bajo las vías con acumulaciones inexplicables de objetos personales? Patricia guardó su tablet bruscamente. Con todo respeto, ingeniero, esto va más allá de evitar pánico. Si hay alguien accediendo a áreas restringidas, es un riesgo de seguridad. Si hay estructuras ocultas que no están en los planos, es un riesgo estructural. Esto necesita investigarse apropiadamente. Y se hará, aseguró Mauricio, pero con discreción. Mañana vendrá un equipo especializado, incluyendo personal de seguridad y arqueología urbana. Revisarán la cámara que encontraron y determinarán los siguientes pasos. Por ahora, ese tramo del túnel quedará cerrado para cualquier personal que no esté directamente involucrado en la investigación. Nos enviaron a casa con instrucciones de no comentar lo sucedido con nadie y de mantener nuestros dispositivos móviles disponibles por si necesitaban comunicarse con nosotros. El resto de mi turno quedó cancelado y me encontré subiendo a la superficie a las 4 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual, con la mente llena de preguntas e imágenes de esos cientos de zapatos desperdigados en la oscuridad. No pude dormir cuando llegué a casa. Me quedé sentado en mi sala, tomando café, revisando en mi teléfono cualquier información que pudiera encontrar
sobre las construcciones coloniales debajo del centro histórico. Había referencias a túneles de drenaje de la época virreinal, a los restos del sistema de canales que existió cuando la ciudad era una isla, a criptas y sótanos de iglesias y conventos que habían sido sepultados cuando se construyó la ciudad moderna. Pero nada que explicara las acumulaciones de zapatos. 2 días después, recibí una llamada de Mauricio. Me pidió que me reuniera con él en una cafetería cerca de la estación Pino Suárez, lejos de las oficinas del metro. Cuando llegué, ya estaba ahí con una carpeta delgada sobre la mesa. El equipo investigó la cámara, comenzó sin preámbulos. Lo que encontraron fue perturbador. Me mostró fotografías. Habían ampliado la fisura en la pared lo suficiente para que un técnico con equipo especial pudiera entrar. La cámara del otro lado era efectivamente colonial, con paredes de piedra de cantera y un techo abovedado. Las estimaciones preliminares sugerían que databa del siglo XVII, posiblemente parte del sistema de acequias o drenajes que existió antes de que la ciudad fuera completamente rellenada y reconstruida. Pero lo importante no era la antigüedad de la cámara, era su contenido. Las fotografías mostraban montañas de zapatos, literalmente montañas, apilados hasta el techo en algunos puntos. Miles de zapatos de todas las épocas, desde botas que parecían coloniales hasta tenis deportivos modernos. Y no solo zapatos, había ropa también, cuidadosamente doblada y apilada en estructuras que parecían casi rituales en su organización. El equipo de arqueología está desconcertado, continuó Mauricio. La acumulación muestra estratigrafía clara. Hay capas. Las más profundas contienen objetos del siglo XIX y principios del XX. Las superiores son recientes de la última década, lo que significa que este lugar ha estado siendo utilizado continuamente durante más de un siglo, posiblemente más. ¿Utilizado para qué? Mi voz sonaba ronca. No lo saben. No hay restos orgánicos, no hay señales de habitación. Solo ropa y zapatos, dejados con un patrón que nadie puede descifrar. La teoría actual es que podría tratarse de algún tipo de culto o práctica ritual que se ha transmitido a través de generaciones. Algo que requiere dejar estas ofrendas en lugares específicos bajo la ciudad. ¿Y cómo acceden? Dijiste que todas las entradas oficiales están controladas. Mauricio bajó la voz. Encontraron otra salida de la cámara, un túnel natural, posiblemente un antiguo canal de drenaje que conecta con el sistema de alcantarillado moderno. Alguien que conozca bien el subsuelo de la ciudad podría acceder a través de las coladeras de mantenimiento en ciertas calles del centro. No requeriría autorización, solo conocimiento de qué coladeras usar y cuándo. Y van a sellarlo, a investigar quién está haciendo esto. Van a reforzar la pared desde nuestro lado, sí. En cuanto al túnel desde el alcantarillado, oficialmente se va a monitorear, extraoficialmente. Mauricio suspiró. ¿Qué harías si detienes a alguien y lo único que está haciendo es dejar zapatos en un túnel? No hay delito claro. No está robando, no está vandalizando, no está poniendo en riesgo las operaciones. Es extraño, sí, pero ¿arrestar a alguien por dejar zapatos? Es perturbador, dije. Es invasión de propiedad. Es inexplicable, terminó Mauricio. Y eso es lo que molesta a todos, porque si hay una explicación lógica, nadie la ha encontrado. Las cámaras de seguridad del alcantarillado en las áreas relevantes van a ser revisadas. Se va a intentar identificar patrones de acceso, pero entre tú y yo, no creo que encuentren nada concluyente. Bebí mi café, que ya estaba frío. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Por qué no es información clasificada? Porque vi tu historial laboral, respondió Mauricio. 18 años sin un solo incidente, sin una sola queja. Eres confiable, y porque sé que lo que viste te va a perseguir, como persigue a todos los que lo ven. Pensé que merecías saber que no estás solo, que no estás loco. Esto es real, y es más grande y más antiguo de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Tenía razón sobre una cosa. Me perseguía. Cada vez que bajaba a los túneles después de ese día,
No podía evitar observar las paredes con desconfianza, preguntándome qué más estaba oculto detrás del concreto. Cada filtración de agua, cada grieta menor, cada sombra entre las luces, me hacía pensar en esas cámaras coloniales llenas de objetos que alguien, o algunos, habían estado dejando durante generaciones. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba en las noches con la imagen de esos zapatos perfectamente alineados, apuntando todos en la misma dirección como dedos acusadores. Comencé a preguntarme cuántos más habría. Mauricio había mencionado reportes en otras líneas, pero ¿cuántos casos no se habían reportado? ¿Cuántos trabajadores habían visto cosas extrañas y simplemente las habían ignorado o racionalizado? Investigué por mi cuenta en Internet, buscando foros de trabajadores del metro, grupos de historia urbana, cualquier mención a fenómenos extraños en el subsuelo de la capital. Encontré relatos aislados, nunca con nombres completos, siempre anónimos. Un trabajador de limpieza que juraba haber visto a alguien caminando por un túnel de mantenimiento a las 3 de la madrugada, llevando una bolsa grande. Un técnico eléctrico que reportó escuchar voces en una sección donde no debería haber nadie. Un operador de convoy que insistía en que había visto movimiento en los túneles laterales, sombras que no correspondían a ningún trabajador oficial. Todos estos relatos eran descartados como leyendas urbanas, historias que se cuentan en los turnos nocturnos para pasar el tiempo. Pero ahora yo sabía que al menos algunos tenían que ser ciertos. Si había cámaras ocultas llenas de zapatos, ¿qué más había bajo las calles que transitábamos diariamente sin sospechar nada? 3 meses después del incidente, solicité formalmente mi transferencia a trabajos de superficie. Puse como razón oficial consideraciones de salud familiar, lo cual era técnicamente cierto. Mi esposa había notado mi cambio de ánimo y estaba preocupada. Pero la razón real era que no podía seguir bajando a esos túneles sabiendo lo que sabía. No podía caminar por esos pasillos oscuros sin sentir que había ojos observándome desde las grietas en las paredes. No podía pasar junto a cada puerta sellada sin preguntarme qué había del otro lado. Mi transferencia fue aprobada sorprendentemente rápido. Mauricio me confesó después que había facilitado el proceso. «Entiendo por qué te vas», me dijo. «No todos pueden seguir trabajando aquí después de ver lo que tú viste. Es mejor para ti y para el sistema que encuentres paz en otro lugar». Ahora trabajo en el departamento de instalaciones de superficie, mantenimiento de escaleras eléctricas y sistemas de ventilación en las estaciones. Es trabajo honesto, bien pagado, y puedo hacerlo sin sentir esa opresión constante que sentía en los túneles. Pero nunca he dejado de pensar en lo que encontramos aquella noche. A veces, cuando veo a los millones de pasajeros transitando por las estaciones, subiéndose a los convoyes, bajando a las profundidades de la ciudad sin darle una segunda pensada, me pregunto cuántos de ellos saben sobre las ciudades que existen bajo la ciudad, las capas de historia que fueron simplemente selladas y olvidadas, los túneles coloniales, las cámaras prehispánicas, los espacios que nadie documentó apropiadamente y que ahora existen en los márgenes de los planos oficiales. Y me pregunto sobre las personas, porque tiene que ser personas, que han estado usando estos espacios durante generaciones. ¿Quiénes son? ¿Cómo transmiten este conocimiento? ¿Qué significa para ellos dejar esos zapatos en la oscuridad? ¿Es un ritual religioso? ¿Una tradición familiar? ¿Alguna forma de duelo o memoria que no entendemos? Lo más perturbador es que esta práctica ha sobrevivido a través de épocas completamente diferentes. Ha pasado por la revolución, por la modernización de la ciudad, por la construcción del metro mismo. Mientras la ciudad se transformaba en la superficie, algo permanecía constante en las profundidades, algo que considera más importantes esos espacios ocultos que cualquier autoridad o sistema moderno. Patricia dejó el sistema 6 meses después que yo. Nunca hablamos directamente sobre el incidente, pero sé que le afectó tanto como a mí. Tomás, curiosamente, se quedó. Según supe después, solicitó específicamente trabajar solo en las líneas más nuevas, aquellas construidas en los años 90 y 2000,
donde las posibilidades de encontrar cámaras antiguas son mínimas. El reporte oficial del incidente existe en algún archivo clasificado del sistema. La cámara fue oficialmente sellada con concreto reforzado de alta resistencia. El túnel desde el alcantarillado fue colapsado con explosivos controlados. Según los documentos oficiales, el problema está resuelto. Pero yo sé que no lo está, porque si hay una cámara, hay más. Mauricio lo insinuó, los archivos históricos lo sugieren y la lógica simple lo confirma. La ciudad tiene kilómetros de túneles del metro, cientos de kilómetros de alcantarillado y debajo de todo eso, una red desconocida de túneles coloniales y prehispánicos que nadie ha mapeado completamente. No pueden haber sellado todos los accesos. No pueden estar monitoreando todos los espacios. Lo último que me tiene despierto en las noches es una pregunta simple, pero aterradora. Si alguien ha estado dejando zapatos en estos espacios durante más de un siglo, organizándolos con tanto cuidado, creando esas pilas meticulosas, ¿qué sucede cuando ya no hay espacio? ¿Qué hacen cuando las cámaras se llenan? ¿Simplemente encuentran otra? ¿O es que hay un propósito final para esta acumulación, algo que sucederá cuando se complete algún patrón o número que solo ellos conocen? Cada vez que viajo en el metro ahora como pasajero común, siento el peso de la ciudad sobre mi cabeza y trato de no pensar en lo que existe entre el piso del vagón y el verdadero suelo, metros más abajo. Trato de no imaginar esas cámaras de piedra llenas de objetos que cuentan historias que nunca entenderemos. Trato de no pensar en las personas que caminan por túneles no documentados mientras todos dormimos, llevando sus bolsas de zapatos hacia destinos que solo ellos conocen. Pero sobre todo, trato de no pensar en algo que vi en las fotografías que Mauricio me mostró aquel día en la cafetería. Algo que no mencioné antes porque incluso ahora me cuesta procesarlo. En una de las imágenes de la cámara oculta, tomada desde un ángulo elevado, se podía ver claramente el patrón en que estaban distribuidos los zapatos. No era aleatorio. Cuando los mirabas desde arriba, formaban algo, un diseño. Parecía un mapa, con los zapatos marcando puntos específicos, conectados por las líneas de ropa que los unían. Y reconocí ese patrón. Era el trazado de las líneas del metro. No las 12 líneas actuales, sino 15 o 20 líneas, incluyendo algunas que nunca se construyeron y otras que ni siquiera están en los planes oficiales. Como si alguien hubiera conocido la configuración final del sistema de transporte décadas antes de que fuera completado. O como si estuvieran prediciendo, o tal vez instruyendo cómo debería crecer. Esa es la imagen que no puedo quitarme de la cabeza. La idea de que lo que encontramos no era simplemente una acumulación extraña de objetos, sino un mensaje, o un mapa, o instrucciones para algo que todavía no ha sucedido, pero que alguien en algún lugar de las profundidades de esta ciudad está preparando meticulosamente, zapato por zapato, año tras año, generación tras generación. Y lo peor de todo es saber que en este momento, mientras la ciudad duerme en la superficie, alguien podría estar bajando por una coladera en alguna calle del centro histórico, adentrándose en los túneles antiguos, llevando más zapatos hacia esas cámaras ocultas. Continuando un trabajo que empezó hace más de un siglo y que no sabemos cuándo o cómo va a terminar. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos que desafían toda explicación lógica. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay secretos enterrados bajo las ciudades que nunca deberíamos descubrir? ¿Has escuchado historias extrañas sobre el metro o sistemas de transporte subterráneo? Leo todos sus comentarios y me fascina conocer sus experiencias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces lo que no vemos es más inquietante que lo que está frente a nuestros ojos.